esta nueva sesión de el ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Está hoy con nosotros la profe Alice Pachón, quien nos va a acompañar y nos va a hablar pues acerca de eh, este nuevo tema en el webinar que será una mirada sistémica a los grupos de interés para la evaluación de proyectos. Profe, voy a compartir en este momento la pantalla. Listo, profe, allí estoy compartiendo pantalla en este momento. Listo, muchas gracias, Juan Felipe. Bueno, entonces, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Pues para mí es un gusto, me presento, mi nombre es Alice Pachón, yo soy psicóloga de profesión, una especialización en psicología social, cooperación y gestión comunitaria de la Universidad del Bosque y tengo alrededor de unos 15, 16 años de experiencia en la parte de la gestión social de los proyectos. eh, y también, digamos que he venido desde hace 3 años acompañando la especialización en el tema de la evaluación social de procesos. Entonces, para mí es un gusto tener aquí a las personas que nos están acompañando, mm, y también poder como compartir estos aprendizajes que he venido teniendo con mi experiencia con las personas que decidieron motivarse a estar acá en el webinar. Y qué rico conversar justamente de un tema que es de, digamos, muy relevante para mí, que ha sido muy enriquecedor, digamos, tener esa experiencia de vida y que son los grupos de interés. Eh, digamos que lo que me motiva a hacer esta charla con una mirada sistémica es porque en proyectos en los que he logrado estar y en los que he acompañado y finalmente todos los proyectos que estamos formulando, pues no se nos puede olvidar como esta parte tan importante, que no estamos solos ni aislados ejecutando estos proyectos, sino que hay todo un sistema, que ese sistema, parte de ese sistema son estos grupos de interés y que se convierten en parte fundamental para la evaluación de los proyectos. En todas las fases del ciclo de vida de los proyectos se deben estar vinculados. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, por la premura del tiempo, los quiero invitar rápidamente a que conozcamos, tenemos una reflexión, si avances por favor, Juan Felipe, de un tema que les quería compartir. Eh, aquí en la siguiente diapositiva, eh, quería como que hiciéramos una reflexión con los asistentes sobre esto que nos plantea el texto. Para resolver los problemas más urgentes de hoy, es necesario incidir en el panorama más amplio, los sistemas en los que vivimos y trabajamos. Para cambiar los sistemas, primero debemos comprender la red de interrelaciones que crean problemas complejos. Necesitamos adoptar el pensamiento sistémico. Entiendo pues que ya tenemos 10 participantes, bueno, pueden ser 8 participantes, y no sé si alguien quiera manifestar alguna reflexión con respecto a ese texto que acabamos de ver. Ya vamos a seguir avanzando. La idea es que a medida que avancemos sobre la presentación, pues vayamos animando a participar un poquito más, porque este es un tema bien interesante que definitivamente va a enriquecer a nuestras evaluaciones. Juan Felipe, vamos a avanzar por vamos entrando aquí. Les quiero compartir este Yo caso. pasé a la nueva diapositiva. Listo, gracias. Les quiero compartir este caso que es una historia de advertencia en Kiribati. Eh, bueno, entonces los invito a que nos transportemos por un minuto a esta isla, es en medio del Pacífico, y esta isla durante generaciones ha tenido habitantes que han venido sobreviviendo de recolectar cocos y pescados en las aguas costeras.
Sin embargo, en 2004, funcionarios gubernamentales y trabajadores humanitarios comenzaron a percatarse de que los arrecifes tropicales de la isla estaban gravemente sobreexplotados. Si la pesca continuaba al mismo ritmo, una de las principales fuentes de alimento y sustento de la isla se vería amenazada y los arrecifes seguirían perdiendo su rica biodiversidad. ¿Qué pasó en ese momento? Pues vino la super idea que en un esfuerzo por evitar la sobrepesca, una agencia de ayuda se asoció con el gobierno local y diseñó un programa aparentemente creativo y lógico. Plantearon la hipótesis de que si utilizaban fondos de ayuda internacional para subsidiar el cultivo de coco, pues todo iba mejor. De esta manera se incentivaría a la población local a cultivar cocos en lugar de peces, lo que preservaría la población pesquera y aumentaría los ingresos de los isleños, una solución muy lógica. Esto les permitiría tener vidas más estables y prósperas. Parecía una situación beneficiosa para todos. Más ingresos para la población local y menos peces. Todos ganan. Sin embargo, al cabo de unos pocos años, esas visiones idealistas se desmoronaron. De hecho, más isleños se habían dedicado al cultivo de cocos y disfrutaban de salarios más altos. Pero, para la gran sorpresa de los cooperantes, la pesca había disminuido en un 33% y la población de peces en un 17%. No eran las cifras que ellos esperaban. Puede que la pesca sí disminuya, pero igual la población de los peces también continuó en disminución. Bueno, resultó que cuando la gente podía ganar más dinero con el cultivo de cocos, también tenía más tiempo libre. Y como la pesca les parecía un pasatiempo tan agradable, y culturalmente lo habían hecho por tanto tiempo, dedicaban más tiempo a echar sus redes. Incluso compraron equipos de pesca más sofisticados, junto con una nueva prosperidad, aumentaron sus capturas diarias y terminaron por deteriorar todo el ecosistema local. Sin darse cuenta, la agencia de ayuda y el gobierno, en lugar de resolverla, agravaron la crisis. Sigamos, por favor. Yo quisiera escuchar ustedes qué habrían hecho diferente en este caso. Si quieren lo Invitamos a ponemos los en el chat, si están un asistentes. poco tímidos. Igual, si desean, pueden habilitar el micrófono que está habilitado para todos. Bueno, yo quiero dar una opinión al respecto. Sí. Cuéntanos, Hola, Juan, cuéntanos. Juan. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo creo que uno de los temas importantes ahí en la evaluación y en el tema de los interesados o los intervinientes en el proyecto es fundamental identificar el problema. O sea, lo clave es hacer un análisis profundo del problema, de la problemática real que se quiere resolver. Posiblemente, estoy haciendo conjeturas, o sea, no tengo toda la información, pero posiblemente, pues a simple vista, resolver el problema era resolver esa parte de esa falta de ingreso que iba a tener la gente por esa situación. Seguramente el problema no era resolver la falta de ingresos, sino las externalidades o los impactos que iba a tener una eventual solución sobre un problema mal diagnosticado. Entonces, ese es como mi punto. No sé eh, qué, qué tanto le sumo ahí al debate o a lo que Gracias, pretende. Juan. Sí. Gracias. Vamos a ver, Gracias, Juan. escuchar a alguien más, a ver si quisieran aportar algo diferente. De pronto en el chat, tienen la voz. Profe, pues mientras se animan a participar, yo quiero también aportar algo y es que dentro del caso, obviamente, y hay algo que mencionaba Juan que era muy importante, y es obviamente realmente medir cuál era el problema, ¿sí? Cuál era realmente la dificultad que se estaba presentando y que de ese modo pues se pudiera abordar, ¿cierto? Porque pienso que ahí la problemática era otra y se terminó solucionando con otro, digámoslo, con otro problema adicional, por decirlo así. Es peor Entonces, el remedio. digamos que esa es pues como mi apreciación, esperando pues que obviamente los asistentes se animen a participar. Muy bien, bueno, mientras tanto, si quieren, continuamos como en esta misma línea.
¿Por qué fue que no se determinó cuál era el problema adecuadamente? ¿Qué nos habría hecho falta en ese caso? ¿Qué le hizo falta a estos cooperantes y al gobierno hacer? ¿Qué le hizo falta realizar para poder determinar claramente cuál era ese problema? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Claudia, Sí, sí muy bien. señora. Sí, yo siento que pues no se vinculó a los pesqueros, ¿no? Dentro de la formulación del proyecto. Entonces, pues solamente entra el gobierno local y la agencia de cooperación, pero no se vinculó la voz de los pesqueros para mirar de pronto qué soluciones en conjunto se encontraban. Es- Muy sería- importante, Claudia, lo que estás nombrando, ¿cierto? Es decir, en este tema encontramos que ellos habían identificado un problema, digamos, de raíz, que era la afectación al arrecife, y consideraron cuál era la mejor solución, ya que la gente cultiva cocos, pues vamos a aumentar el cultivo de coco, pero no consideraron este desarrollo histórico y estas costumbres culturales que tenían de la pesca, ¿cierto? Son una población que está en la mitad del mar, que lleva muchos siglos desarrollándose en aguas costeras y dependen de la pesca, no solamente como sustento, sino eh, como una relación cultural que tienen con su territorio, entendiendo por territorio pues todo lo que abarca el agua y la tierra. ¿Cierto? Entonces, Claudia está tocando un punto muy importante y es que nos hizo falta en este punto, en estas fases tempranas, por ejemplo, de este proyecto, haber tenido un contacto con los grupos de interés. Y por eso es tan importante que demos esa mirada sistémica a los grupos de interés alrededor en torno de esos proyectos que queremos desarrollar. ¿Quieres continuamos, Juan, para que conversemos sobre otro tema, digamos, que ya vamos encaminando por esa es la- Listo, entonces quisiera escucharlos. ¿Qué entendemos por grupos de interés? ¿Qué son para nosotros los grupos de interés? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola Bien, Cristian. los grupos de interés son aquellos que tienen relación directa e indirecta en la ejecución, pues en la formulación y en la evaluación del proyecto. Entonces, digamos que de pronto, volviendo al ejemplo, no solo las personas que consumían, que producían, sino los que consumían, o también los que comercializaban, podrían verse afectados o podrían en algún momento llegar a aportar soluciones. Así es, Cristian, aquí tenemos la definición, son conocidos también como los stakeholders, también los encontramos en la literatura de esa manera, y son todas estas personas, organizaciones, agremiaciones, grupos, instituciones que comparten un objetivo común y buscan influir en las decisiones o acciones que afectan sus intereses, ya sea en los negocios, en proyectos, en políticas públicas, en programas, iniciativas, actividades o en la sociedad en general, ¿cierto? En cada uno de estos ámbitos, eh, digamos, en cada una de estas acciones, podemos identificar los grupos de interés que están asociadas a estas acciones. En nuestro caso particular, cuando hablamos de evaluación social de proyectos, evaluación socioeconómica de proyectos, pues se convierten en un factor fundamental a tener en cuenta. Estos grupos, como bien lo decías, Cristian, pueden ser internos, los que hacen parte de los proyectos, de las empresas, de las iniciativas, de las políticas, o pueden ser también externos, que serían los clientes, proveedores, la comunidad, el gobierno, las instituciones. Entonces, sí es importantísimo que para los proyectos y la evaluación que estamos haciendo en cada una de las fases, de la formulación, el diseño, la ejecución, ya digamos, la puesta en marcha de nuestros proyectos, tengamos en cuenta estos grupos de interés. Vamos avanzando. Aquí quisiera que me cuenten por qué entonces ustedes considerarían que sería importante para esa evaluación socioeconómica, según su punto de vista.
Yo creo que em, es importante contemplarlos porque permiten que la planeación o el diseño como tal del proyecto tenga una mirada de cara a lo que es la sostenibilidad y la eficiencia. Es decir, tener presente que un proyecto es interdisciplinario entre más miradas diferentes tenga en pro de ese objetivo, la solución va a ser más integral y la inversión se va a ser más eficiente. Y sea muy importante lo que estás diciendo y también, digamos que consideremos que podemos tener en cuenta los riesgos que se pueden presentar y tomar medidas para actuar ante esto. Entonces, conversemos un poco sobre ese análisis de los tipos de interés. ¿Qué podríamos hacer para hacer este análisis? Básicamente es identificar como una primera medida los grupos de interés que tenemos asociados a nuestro proyecto y hacer ese análisis de identificación de los actores. Entonces es una tarea fundamental establecer esas relaciones que para un proyecto son muy importantes, deben ser, digamos, basadas en la confianza, en la transparencia y en la responsabilidad y debemos tener en cuenta que son a largo plazo, desde nuestras fases tempranas hasta que ya estemos, digamos, finalizando los proyectos, recordando que todos los proyectos tienen un inicio y un fin, ¿cierto? Entonces, durante todo el ciclo de vida del proyecto debemos tener ese mapeo, ese registro de los actores e identificar cómo va a ser mi relación con ellos, qué estrategias voy a utilizar y cómo los voy a estar monitoreando constantemente. Para esto podemos hacerlo a través de diferentes, digamos, metodologías. Una de las metodologías es a través de información primaria o a través de información secundaria. Definitivamente, digamos, para un acercamiento previo, la información secundaria es vital, pero si realmente queremos tener un análisis a profundidad, debemos actuar con información primaria. Y esto es que tengamos un acercamiento cara a cara con nuestros grupos de interés, con los actores que los representan y definitivamente tener ese relacionamiento directamente con ellos para establecer una excelente comunicación. Si quieres avanzamos, Juan. El PEMBUC nos define los actores de un proyecto como individuos, grupos, organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto. En otras palabras, son todas las personas, entidades que lo afectan, como ya lo veníamos conversando. Define también estos 5 grupos de interés como fundamentales que en la especialización, por ejemplo, abordamos a profundidad cada uno de ellos y hacemos como un análisis más centrado a cada una de los proyectos que estamos desarrollando. Pero básicamente tenemos el sponsor o patrocinador, que este es interno, el director del proyecto, que también sería interno, el equipo de proyectos, que también es interno, y los stakeholders, como todos esos otros grupos de interés que son externos, ¿cierto? Que pueden ser impactados por el proyecto o a su vez pueden impactar al proyecto con sus acciones, con sus opiniones, con sus intereses o con sus intenciones. También tenemos nuestra oficina de PMO, ¿cierto? Que debe estar también ser monitoreada desde el director del proyecto. ¿Quieren avancemos? Por favor, Juan. Y vamos a entender que es una parte interesada. Es alguien que tiene algo que ganar o perder debido al proyecto que están desarrollando. Generalmente se clasifican en estos 3 tipos de actores. Serían los actores claves, los actores primarios y los actores secundarios. Estos actores claves son esas personas, grupos, instituciones que son significativamente influyentes para el proyecto. Representan el éxito o podrían representar el fracaso del proyecto. Los actores clave, digamos, son como esos fundamentales. Pueden estar los actores primarios, que son personas o grupos a los que impacta directamente el proyecto. O sea que son como receptores de los impactos del proyecto. Impactos positivos o también pueden ser negativos, ¿cierto? Se pueden ver beneficiados o perjudicados. Y todos los actores secundarios son esos actores que están en ese sistema
donde se enmarca nuestro proyecto y que tienen algún tipo de relación, interés o influencia sobre el proyecto que estamos haciendo. La diferencia entre estos dos es que los primeros, el actor primario, es el directamente, digamos, sujeto de nuestro proyecto, con los beneficios o también con sus impactos negativos. La mejor forma, si avancemos por Juan, la mejor forma de identificar las partes, digamos, interesadas en proyecto desde sus fases iniciales, ¿cierto? Es empezar a rayar, empezar a hacer como una lista de esos actores que puedo tener allí. Si quieren, podemos compartir en el chat algunos de los actores que ustedes han identificado en su proyecto, en los proyectos que están desarrollando. Marta, gracias, también lo había visto, es la población en la que está dirigido el proyecto, bien. Eh, ¿Qué actores o grupos de interés han identificado en los proyectos que han tenido la oportunidad de desarrollar? Vamos a leer por acá en el chat sus aportes. Como veo si están. Hagamos una lluvia de ideas acá, digamos rápidamente en el chat, de quién, eh, qué grupos de interés hemos identificado. Pensemos un poco quiénes podrían ser, ¿cierto? Los vecinos de mi proyecto, los patrocinadores de mi proyecto, mm, a quiénes podría impactar yo con mi proyecto cuando estoy desarrollando estas iniciativas. Si genero algún producto, quiénes podrían ser esas personas que podrían comprarlo, a quién le podría yo comprar los insumos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Luego de la lluvia de ideas, tenemos también, si quieres te regresas por Juan, el análisis de los documentos, la observación participante, que es muy importante, es cuando, como yo me ubico en el territorio y realmente empiezo a visualizar mi proyecto, qué impacto tiene. Ya empezamos con una información mucho más primaria, que son las entrevistas, las encuestas, análisis de redes sociales y finalmente venimos con el mapeo de redes. Muchas gracias, Clara. Clientes, proveedores, gobiernos, competencia y otros. Muy bien, muchas gracias. Avancemos un poco. Ya habíamos hablado de esta parte. Las partes interesadas pueden ser internas o externas del proyecto. Si quieren, vamos a hablar un poquito aquí como de cómo podríamos abordarlas. Son personas o grupos a los que les impacta directamente y son más participativos. Y los externos, pues no son tan participativos, pero sí debemos tenerlos en cuenta y buscar esos espacios de comunicación. Avancemos, por favor. Aquí, qué pena, Juan, en la diapositiva anterior eh, pusimos un consejo práctico que no quisiera dejar pasar por alto, porque ahorita Juan, no recuerdo si era Juan o Claudia, nos decían como, o Cristian, perdón, nos decían, venga, es que así yo puedo identificar eh, como o tener en cuenta la sostenibilidad del proyecto, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante este análisis de partes interesadas también? Por el tema de la identificación del riesgo. Entonces, cuando yo estoy haciendo este análisis de partes interesadas, puedo categorizar también si también tengo, digamos, impactos tanto positivos o afectaciones positivas como negativas, eh, tanto de los actores hacia el proyecto como del proyecto hacia estos actores o partes interesadas, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar en este punto, ya les decía yo, desde las fases tempranas, pero hay que hacerlo metódicamente durante todo el ciclo de vida del proyecto, esos posibles detractores que se puedan, para poder encontrar las estrategias de relacionamiento. Y también, digamos, hacer un llamado a que este enfoque sistémico de este análisis
de actores tiene que ver también mucho con las coyunturas que ocurren en el territorio o en el espacio de tiempo y lugar en donde yo estoy desarrollando mi proyecto. Digamos que podemos encontrar, por ejemplo, unas muy buenas iniciativas, pero si decidimos empezar a implementar o hacer o ejecutar un proyecto en época electoral, debemos tener mucho más cuidado con respecto a la comunicación que se dé, y por eso es tan importante que el análisis de mis partes interesadas esté siendo sistémico con relación a las coyunturas del momento donde se esté desarrollando el proyecto, pero también las características del territorio donde se esté desarrollando este proyecto. No sé si vamos claros hasta ahí, de pronto tienen alguna pregunta, quieren que sigamos avanzando. Juan, vamos avanzando, voy a ver por acá. Bueno, en el chat no tenemos nada. Entonces, digamos que aquí hay como una guía rápida, esto lo vamos a ver más en profundidad en la especialización, pero hay una guía rápida para esa identificación. Ya les había dicho yo un poco la lluvia de ideas, identificar las categorías de los actores, cuáles son esas categorías, priorizar cuáles son esos actores que yo quisiera tener, digamos, darles más relevancia dentro de mi proyecto y a quienes voy a enfocar mayores acciones, de pronto mayor presupuesto, ¿cierto? ¿Quiénes son esos actores que voy a priorizar? Y entender cuáles son esos actores clave. Si quieres, avancemos. Para ese análisis, entonces, eh, podemos hacer o llevar adelante esta metodología PSTLE, que es un modelo para identificar todos estos grupos o partes interesadas. Entonces, empezamos con la P, que es como, digamos, esta es una herramienta que nos puede ayudar a, cuando hacemos nuestra lluvia de ideas de nuestros actores del proyecto, clasificar cada uno de ellos para empezar a pensar cuáles son mis estrategias de relacionamiento y empezar a hacer ese análisis detallado de cuál es su interés, cuál es su impacto, cuál es su influencia sobre mi proyecto y viceversa, mi proyecto sobre cada uno de estos. Entonces tenemos, eh, digamos, esta clasificación. Tenemos un ámbito político, son departamentos gubernamentales, grupos de influencia del tipo político, grupos religiosos incluso. En lo económico, agencias, comercios, locales, empresas, industrias. En lo social tenemos grupos culturales, étnicos, grupos de género, asociaciones, agremiaciones, ONGs, ¿cierto? Allí podríamos como irlas clasificando. En el tema tecnológico, podríamos identificar cuáles son esas empresas cuyos equipos necesitamos adquirir, quiénes son esos comerciantes que me ofrecen ese producto que yo necesito para mejorar mi proyecto, para implementar mi proyecto y tenerlos mapeados más allá de un análisis financiero, quién puede ser mi mejor proveedor, es también identificar, por ejemplo, si en el territorio yo tengo quien haga esos desarrollos y puedo apalancar también el desarrollo del territorio, o si todo lo contrario, tengo que buscar en otros lugares, digamos, más específicos o lejanos. También está el tema legal, que son todas las normativas asociadas, las oficinas que deben darme autorizaciones, permisos, etcétera. Y claramente está el tema medioambiental, mmm, cómo afecto yo el medio ambiente, el agua, el suelo y el aire con mi proyecto o con los productos que estoy desarrollando a través de mi proyecto. Sigamos, por favor, Juan. Entonces acá tenemos como un ejemplo, y avanzamos por favor, un ejemplo de cómo podríamos empezar a categorizar nuestros factores, eh, luego de identificar, los categorizamos pues en cada uno de los ámbitos que vimos anteriormente, y luego podríamos traerlos a este ejemplo de cómo clasificar el actor, el interés en el proyecto, y si es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo, es muy básico,
de un programa de préstamos para ayudar a agricultores rurales a mejorar sus sistemas de irrigación para explorar el uso de análisis de las partes interesadas. Aquí está. Entonces, en los actores clave, pues estamos poniendo proveedores, funcionarios del gobierno, porque sin ellos no podríamos realizar el proyecto, ¿cierto? Sin ninguno de ellos. Los actores primarios, que son los que se ven directamente impactados, serían los agricultores, trabajadores locales y comunidad local, y aquellos secundarios. Y luego, en la última columna que ustedes pueden ver ahí, identificamos si su interés es positivo o negativo. También tenemos los actores secundarios y vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos los intereses en el proyecto y si su interés es positivo o negativo. Digamos que lo importante de hacer estos análisis es también como contar con los argumentos suficientes y la información suficiente para poder identificar si realmente ese es el interés y si realmente es positivo o negativo y poder tener en cuenta, como nos decía ahorita Cristian, como toda la visión 360 o ese enfoque sistémico de lo que realmente debería yo saber para que mi proyecto llegue a estar sostenido. Avancemos, por favor, Felipe. Seguimos con el paso 3, priorizamos. Entonces acá en este punto empezamos a dar una calificación justificada tanto de la importancia como de la influencia de cada uno de esos actores y la escala pues de calificación ya la podemos ir dando nosotros conforme pues a nuestro propio criterio o podemos utilizar una escala pues que ya está establecida aquí de Likert que sería de 1 a 5. Vamos avanzando. Y aquí encontramos una matriz de análisis que nos ayuda muy bien como a ubicar los actores o los grupos de interés dentro de cada uno de estos 4 cuadrantes y conforme los vayamos ubicando, vamos a poder establecer una estrategia de relacionamiento con ellos. Entonces, vamos a marcar, digamos, de esta lista anterior que hicimos de nuestros grupos de interés y los vamos a ubicar acá en el eje X. Vamos a ver la importancia desde el más bajo hacia el más alto. Vamos a ver que aquí el eje X es la línea que tenemos horizontal y el eje Y la línea vertical y ellos van a ir desde el más bajo, donde confluyen ahí en la esquina inferior izquierda, hasta el más alto. Según donde yo ubique mi actor, esa será la estrategia de relacionamiento. Por ejemplo, si tengo un actor que se ubica en el cuadrante bajo-bajo, prioridad baja, le voy a dar una implicación, pues no voy a priorizar tanto este actor dentro de mi proyecto, sino que más bien lo voy a ir pues como siguiendo, informando de las acciones que voy teniendo, pero digamos que la estrategia no sería enfocada hacia los actores que estén allí en ese cuadrante. Si por el contrario tengo una importancia alta, pero una influencia baja, lo que hago con este grupo es un monitoreo. Si tengo un grupo de interés que tiene alta influencia, pero baja importancia, lo que hago es como proteger mis relaciones con ellos, ¿cierto? Debo cuidarlas muy bien para que mi proyecto se pueda desarrollar de una manera óptima y, digamos, finalmente, si tengo un actor que tiene una muy alta importancia y una muy alta influencia, pues definitivamente debo priorizar mi relacionamiento con ese grupo de interés y debo generar las adecuadas acciones para tener una muy buena relación durante todo el tiempo del ciclo de vida de mi proyecto. Como les venía diciendo, digamos, durante este tiempo, mm, estas, este monitoreo o este análisis lo debo realizar en todas las fases, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Mi proyecto también cambia, ¿cierto? Esto es un sistema vivo y puede ir cambiando. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo más o menos de cómo se ubicarían los diferentes grupos para que nosotros establezcamos esa estrategia de relacionamiento. Yo les quería mostrar otros modelos que existen también, si quieres avancemos, Juan, otros modelos que existen y con los cuales también podemos
hacer otro tipo de análisis, ¿cierto? Está este modelo Silence, que es con círculos concéntricos, entonces mide una escala de urgencia, legitimidad y poder. Entonces, según donde yo ubique mis grupos de interés, no sé, Juan, si ahí podamos darle un poquito de zoom a los circulitos, no, si no te dan actualización. Vamos a revisar, profe, si me deja hacer zoom. Con el control y el scroll del mouse hacia arriba. Gracias. Listo, entonces allí, según donde estén ubicados nuestros grupos de interés, podremos tener entonces, si tienen un alto sentido de urgencia, son los más exigentes, los dependientes, ya tengo con ellos acciones discrecionales y tienen una alta legitimidad, pues, y no son como tan, digamos, exigentes, no tienen tanta urgencia frente a mi proyecto, o si son inactivos, sabiendo que el extremo izquierdo sería aquellos que no tienen tanto poder. Entonces aquí también podría hacer ese análisis. Si quieren nos movemos un poco a la derecha, por favor, Juan. El gráfico que de la base de conocimiento de las partes interesadas, entonces también es otra matriz con estos 4 cuadrantes en las que tenemos qué tanto nivel de conocimiento tienen las partes interesadas sobre el proyecto, si son consciente, inconsciente, si hay una alta oposición, apoyo, y aquí estarían como las estrategias a realizar. Avancemos por favor a la de abajo a la izquierda. Tendremos la matriz de poder predictibilidad, que también nos ayuda a hacer este otro tipo de análisis que funciona de forma muy similar, ¿cierto? Dependiendo de la información que yo tenga. Y finalmente, este mapeo de relaciones con las partes interesadas, que es como un análisis sistémico. Entonces, digamos que el círculo más grande es aquel que representa el actor o el grupo de interés más importante para mi proyecto. Y allí lo iremos ubicando y cómo se interrelaciona con los otros grupos de interés y dónde se ubican según la participación, la oposición o el apoyo. Entonces, cuando yo tomo mis grupos de interés para mi proyecto, los analizo y tengo la capacidad ya de ubicarlos en uno de estos cuadrantes o de darles o tener, digamos, en cuenta uno de esos, cómo se relacionan entre ellos y cuál es mi impacto sobre ellos y ellos sobre mi proyecto, pues he ganado muchísimo camino con respecto a lo que debo proponer para continuar. Finalmente, tenemos el último paso, que es entender a los actores y es hacer este análisis en qué puede contribuir, cuáles son los riesgos potenciales, cómo me debo enfocar y quién sería el responsable. Si quieres avancemos. Claro que sí, yo no tengo problema, Juan. Tienes ya la presentación. Aquí entonces les voy a compartir un resumen como de este análisis sistémicos. Entonces es básicamente identificar las partes claves del sistema, definir sus funciones y las relaciones entre ellas y representar esas interconexiones mediante diagramas o bloques, ¿cierto? Con el grupo. Eso nos permite como entender cómo es se relaciona. Para hacer ese análisis sistémico, pues de los actores o de los grupos de interés, pues acá les dejo como estos pasitos básicos de lo que se puede hacer para poder realizar ese análisis, teniendo en cuenta pues como todo en el cuadro de estos actores. Avancemos un poquito. Y pues aquí tenemos como cuatro conclusiones o elementos de por qué la importancia de los grupos de interés en la evaluación social. Y definitivamente, pues uno es que tenemos una visión holística, es una visión que nos puede dar más elementos para hacer nuestra evaluación, es mucho más completa, va mucho más allá, y creo que lo han visto en los otros espacios que hemos tenido, va mucho más allá de un análisis financiero de lo que son los proyectos, sino realmente cuáles son esos impactos sociales y ambientales, económicos que se pueden dar para los diferentes grupos de interés de nuestros proyectos. Incluso nos permiten a nosotros identificar ese valor agregado que estamos dando. Eso ya estará muy oscuro acá. Bueno. Nos permite hacer una adecuada identificación de los impactos. Los grupos de interés son definitivamente la mejor forma de identificar
identificar los impactos directos e indirectos de nuestro proyecto, nos permite hacer una mitigación del riesgo. Esta participación temprana nos ayuda a identificar esos riesgos, tomar medidas, identificar coyunturas que se puedan presentar. Y finalmente, como nos hablaba hace un momento Cristian, está el tema de la sostenibilidad, que se convierte en fundamental para el desarrollo de los proyectos y para su posterior evaluación o para su evaluación durante todo el proyecto. Entonces, si un proyecto, digamos, ha sido consultado con transparencia, con responsabilidad y con respeto con los grupos de interés, seguramente vamos a tener un proyecto sostenible a largo plazo en el que podamos tomar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos o para corregir de pronto algunos impactos que se puedan presentar de manera efectiva sin que eso signifique el sacrificio de nuestros proyectos. Yo les quiero dejar acá estas tres inquietudes antes de finalizar, y es un poco sobre si hemos identificado los grupos de interés asociados a nuestros proyectos, a los proyectos que hemos desarrollado, si quieren lo podemos compartir en el chat, si ya priorizamos su importancia y si en este momento del desarrollo de nuestros proyectos estamos en la capacidad de formular indicadores de producto, proceso, resultado o impacto con respecto a esos grupos de interés. Estas tres preguntitas se las dejo porque digamos que esos son de los temas que trabajamos y abordamos en la especialización y pues los invito pues a que se acerquen al tema, independientemente si van a participar en la especialización o no. Es muy importante que los tengan en cuenta y que se enfoquen un poco en esa temática para que realmente podamos garantizar esa sostenibilidad y tengamos éxito en nuestros proyectos, especialmente aquellos que son enfocados en la parte social, eh, en la gestión social de nuestras comunidades, en el apalancamiento de pronto de los proyectos que queremos desarrollar, en la consecución de los recursos, de pronto que quisiéramos apalancar ante cooperación o de pronto convocatorias del gobierno, ¿cierto? Entonces se convierten en un punto fundamental para hacer un adecuado análisis y evaluación. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy, un poco rápido por el tiempo, pero les agradezco mucho. Si tienen preguntas, dudas, quieren que conversemos un poquito del tema, aquí estoy dispuesta. Profe Alice, muchísimas gracias. A quienes deseen, obviamente, participar, pueden habilitar el micrófono, dejarnos las dudas aquí a través del chat. Nuevamente, pues obviamente agradeciendo la participación de ustedes. Juan Felipe, si quieren, de pronto tienen inquietudes, también les podemos compartir el correo para que escriban tranquilamente. Gracias, profe. Cristian, ¿ibas a decirnos algo? Yo, primero que todo, agradezco por el espacio y segundo, quisiera saber más sobre la parte de, pues, administrativa frente al tema de las inscripciones, de las matrículas. Tenía entendido que hasta el 8 había un primer corte, no sé qué pasó con él porque pues, no publicaron nada en el link y hasta cuándo están las inscripciones. Pues más que todo sobre el tema, porque sí me interesaría ser parte del proceso formativo de esta especialización. Cristian, gracias. Te cuento, precisamente tal cual lo mencionas, las inscripciones de la especialización en su primer corte estuvieron abiertas hasta el 8 de septiembre. A algunas de las personas pues, que ya estaban inscritas se les notificó de la ampliación o continuidad de las inscripciones hasta el 7 de noviembre, que sería la fecha final o de cierre de las inscripciones pues, de la convocatoria 2026-1. En este momento, dado pues que el número de inscritos aún sigue siendo bajo, se continúa pues con las inscripciones, tal como les menciono, hasta el 7 de noviembre. Además, aprovecho pues para contarles a las personas que están interesadas en cursar la especialización, pero en la modalidad virtual, les contamos que ya la próxima semana estarán habilitadas las inscripciones también para este programa, entonces para que puedan animarse y obviamente iniciar las inscripciones como tal. Aquí en el chat les voy a dejar los datos de contacto, allí está el enlace para WhatsApp y nuestro correo y números de teléfono
por si tienen alguna duda pues específica con relación al proceso de inscripción y demás. Así que Cristian, si alguna cosa nos escribís o nos envías un mensajito y con gusto te vamos ayudando pues con el proceso como tal. La última pregunta, qué pena. ¿De la universidad tiene planteado alguna continuación o validación de materias para que uno empalme especialización con maestría? De pronto una de políticas públicas o algo así. Ve, Cristian, pues continuidad directa dentro del tema de proyectos, estaría la maestría en gerencia de proyectos, pero esa maestría ha estado pues como pausada. De pronto con la maestría en políticas públicas podríamos revisar qué de las materias que se ofrecen en la maestría podrían homologarse para darle continuidad, digamos, con un enfoque más hacia el al análisis de proyectos de políticas públicas. Entonces sí se podría entrar a revisar, pero sí tocaría hablarlo con, obviamente, con el profe, el coordinador de la especialización y entrando a revisar, obviamente, el plan de estudios de la maestría, por ejemplo, tal cual lo mencionaba. Vale, muchas gracias. A vos, Cristian, La última. Sí, qué pena lo cansón. dale tranquilo. Frente al tema de la formación virtual, porque, pues, por ejemplo, yo no estoy en Medellín ahorita radicado, eh, se puede dar la posibilidad de que sean espacios híbridos, porque uno puede viajar o algo así, o simplemente o es virtual 100% o presencial 100%. Exacto, sí, señor. Sí, en este caso tenemos ambas modalidades, sería la presencialidad o en el caso pues de la especialización en la modalidad virtual, sería virtual, sí, con los encuentros pues sincrónicos, Cristian, correspondientes pues como a cada uno de los módulos o cursos del programa. Esos encuentros sincrónicos pues obviamente son dentro del horario de la especialización, pues con el docente pues obviamente conectado pues en vivo. Esa sería pues como en el momento las modalidades, digamos que esa presencialidad o semipresencialidad, digámoslo así, o modalidad blend es como le llaman en algunos casos donde se puede ver algunas clases virtuales y asistir, digamos, cuando se puede o en tu caso, digamos que cuando pudieras, digamos, viajar a la ciudad, en este momento no tenemos esa modalidad como tal. Lo preguntaba porque no sé, siento, hay algunas materias en el pensum que pueden tener la posibilidad de laboratorio. Entonces, no sé si, cómo sea la dinámica ahí. Cristian, como tal, pues digamos que laboratorios dentro de la especialización o que impliquen pues como el uso de algunas herramientas que no se pudieran, digamos, hacer uso a través de la virtualidad, no las tenemos en el momento. De igual manera, como te digo, cualquier duda pues que tengas relacionada con el programa, si algo también podemos programar una reunión con el coordinador académico de la especialización como para resolver pues como temas más de fondo hacia los módulos o asignaturas de la especialización. Mil gracias, Juan, mil gracias. Y a la No, a profesora vos, también, muchas Cristian, gracias. no, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda referente con el tema de hoy o obviamente con el programa, pueden habilitar su micrófono o hacernos la pregunta aquí por el chat. Juan, yo tenía una inquietud que no sé qué tan viable es, si ellos pueden asistir a una de las clases que se está desarrollando actualmente. Profe, digamos que por el tema pues de las aulas de clase tendríamos que mirarlo porque obviamente hay algunos grupos que son más numerosos que otros y en ese orden de ideas pues tendría uno que analizarlo, pero digamos que asistir a una clase no tendríamos ningún inconveniente. Obviamente más allá del espacio, dependiendo del curso, porque si se dificulta es un poco es con el aula y los tamaños de las aulas de clase dependiendo de los grupos que tengamos en el momento. Ok, gracias, Juan. A usted, profe. Bueno, dice Marta Lucía, muchas gracias por estos espacios y a la docente por compartir sus conocimientos. También por aquí, profe, estaba Valentina, nos decía que si era posible que les compartamos la presentación, tanto la presentación como la grabación de esta sesión, se las podemos compartir. Obviamente estará
La presentación en video estará montada más o menos en una semana, máximo 2 semanas en nuestro canal de YouTube para que las puedan consultar allí. Allí ya están también cargadas las presentaciones de las sesiones anteriores, así que las pueden ir consultando si desean. Eh, si no hay ninguna otra pregunta, entonces pues agradezco a todos que se hayan conectado, a la profe especialmente, profe Alice. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por habernos apoyado esta tarde, noche con esta charla y agradecerle pues obviamente a los asistentes que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Felipe, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por la escucha y bueno, esperamos que se presenten más espacios como este y que los sigan aprovechando. Profe, muchísimas gracias y a todos una feliz noche, que estén muy bien.